Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex. Yo soy Richie. Y hoy estamos aquí en un nuevo lugar. Hoy estamos en la calle Velarde número 22 y eso a lo mejor a mucha gente le suena porque muchísima gente habrá pasado por aquí en muchísimo tiempo. Y es que estamos en el True Love, Richie. Estudio legendario. Con una persona legendaria. Hombre, por supuesto. Porque hoy nos hemos traído a Gustavo Barahona Fernández, también conocido como el Vara. Fucking Vara. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes, gracias por venir y por tenerme en cuenta. Hombre, por supuesto. Se nos ha olvidado una cosa también, y es darle las gracias también a nuestro patrocinador. Estaría bien agradecerles de vez en cuando, ¿no? Que últimamente nos está pasando mucho. Y bueno, también deciros eso, que tenéis con el código DPV Inc. en la página de Pata Verde, pues un 15% de descuento para vuestros porros coleccionables de confianza. Coleccionables, guiño, guiño. Porque no son para fumar, por supuesto que no, nadie lo hace. ¿Quién compra CBD para fumar? Nosotros no. Bien, como estáis viendo, está subiendo el nivel de la gente que traemos y eso yo creo que merece que os suscribáis a este canal y que le deis a seguir también en Spotify, porque también nos estamos olvidando mucho últimamente de Spotify. Por lo que sea. Nuestra gente de Spotify. Esa no la sabía. Y oye, la verdad que... poca broma, pero en el último año estuvimos en el 25%, bueno, estuvimos como en el top 25 de videopodcast en Spotify en 2024, o sea que, oye, tiene que haber 3 en toda España o en todo el mundo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por seguirnos y, bueno, vamos a comenzar esta maravillosa entrevista que... sinceramente, espero que se nos alargue mucho hoy. Esperen. A ver, Porque- son unos poquitos, ¿son cuántos años de experiencia? 1, 2, 3. Hay poco que contar. Hay poco que Los he contar. contado y son 35. 35 años ¿Cuánto? de experiencia. ¿30 y cuánto? Muchos. Vale. Y bueno, a ver, pero para Bueno, la gente- ahora no puedo mentir con la edad, ¿no? Ahora me han cagado ya. Sí. Empecé a tatuar cuando Vale. tenía 1 año, ¿verdad? Sí, ahora Un ya prodigio. está. Ya no me puedo quitar años. Bueno. Para la gente pues, que no sabe quién es el Vara, cuenta un poquillo un resumen de Haz una quién eres, pequeña qué haces. A ver. Soy carpintero. Soy. No hay más, soy tatuador. No soy artista. Llevo 35 años tatuando y esto es lo que ha sido mi vida. Bueno, Mi eso de vida que no eres ha sido artista, mi profesión, ha sido una forma de vivir, ha sido muchas cosas durante mucho tiempo. en muchas entrevistas tú has dicho que te llegó el tatuaje por casualidad también, ¿no? Entre otras cosas. ¿Por qué? Tantas cosas me han llegado por casualidad. No, bueno, claro. Como nosotros. Pero al final, tú al principio empezaste dibujando ahí en Buenos Aires, que es de donde Sí. tú eres, ¿no? Ujú. Y bueno, pasaste por la música y al final te acabó llegando con unos colegas una máquina. Sí, el interés hacia el tatuaje empezó por la música en realidad. Sí, Por los grupos de... Bueno, tú estás muy metido también en el mundo del punk. Sí, ¿no? siempre, bueno, he tocado en bandas, en esa época todavía tocaba, ahora llevo mucho tiempo sin tocar, pero sí, un poco llegó a través del punk y del hardcore. Llegué al tatuaje en su momento. Porque, bueno, al final, en el 90, ¿no? Que es justo el año que tú empezaste, ahí, claro, era todo el tatuaje muy de nicho, ¿no? Estaba muy marcado por un estilo de vida rollo punk, muy radical. Sí, normalmente en esa época todavía había una visión un poco marginal sobre el tatuaje, ¿no? No es que lo fuera, no era del todo, no. Pero la opinión en general que tenía la gente en general tenía una opinión como de algo bastante marginal y los estudios de tatuaje, la gente tatuada no era muy bien vista. ¿Cómo se vivía el tatuaje en Argentina? Aparte de A ser ver, marginal y demás, había mucha escena. No, en la época que yo empecé era algo bastante nuevo. Yo empecé en el 90, pero ya no era de la primera generación de tatuadores de Argentina. Ya había gente tatuando en esa época. No mucha, realmente había muy poca. Pero sí, era un ambiente bastante hermético, no salía mucha información. Claro. Tampoco había mucha información, aunque quisieran compartirla realmente, ¿no? Era una Y época- tampoco- Muchos medios no para había- compartirlo. Total, imagínate encima en Argentina, que está en el culo del mundo, está lejos de todo, en época sin internet, era todo bastante más complicado. Pero bueno, eso también hacía que si vos realmente tenías ganas de tatuar, si realmente querías hacerlo, Tenías que moverte. tenías que moverte mucho. Entonces, realmente tenías que quererlo demasiado
para llevarlo adelante, porque no era nada fácil. Claro. O sea, tendrías que tener mucho deseo de tatuar y mucho empuje y tratar de buscarte la vida como pudieras, ¿no? Al final la idea de ser tatuador o de coger esa primera máquina surgió entre los amigos, que queríais tener la misma estética que los grupos que escuchabais. Sí, en parte era eso, claro. Nosotros, imagínate, yo en esa época... bueno, yo empecé a tatuar en el 90 con 19 años, pero llevaba flipando con tatus y esto desde los 16, 15, 16, por ahí. ¿Ya te habías tatuado? No, Vale. no, me o sea, tatué que con llegó 17 tarde. la primera vez. Vale. ¿Quién recuerda que fue el primer de repente artista o ídolo que viste con un tatu y Eh, dijiste, ¡guau! Me acuerdo algo en particular, fue la tapa, es más, exactamente la contratapa del disco One Voice de Agnostic Front, que era Roger Miret, el cantante, era una foto del frontpiece completo tatuado, que para esa época Era no impactante. era, claro, o sea, había gente, por ejemplo, el bajista de Chromax llevaba un cacho de gárgola brutal acá en el pecho, pero era una pieza de pecho, pero lo de este pibe que te digo en particular, el cantante de Agnostic, era un frontis completo, pintado entero, y era una puta locura. Y- Yo cuando vi eso dije, ¿esto qué carajo? ¿Esto se puede hacer? Claro. Claro, no era lo que vos estabas acostumbrado a ver en tatus, ¿no? Claro. Yo todavía en esa época no había visto revistas de tatuajes, casi no había una. En La esa International, época. No, la International. La- Es la de más, moto, mirá, ¿no? la International salió la número 1 justo cuando yo empecé a tatuar. Anda. Salió la número 1 que la sacaba Jonathan Show en esa época. También fue perfecto para coger referencias, imagino, claro. Sí, claro. Y claro, era lo único que teníamos en esa época. Había... O sea, libros había pocos, no teníamos acceso a los libros. Vos tenés en cuenta que para comprar un libro, bueno, después quizás hablemos de eso, que es lo que te comentaba antes, el hecho de comprar material tampoco era fácil, era un núcleo muy cerrado, había que pasar una selectividad un poco para llegar a eso. Y... Eso imagino con la escena un poco ya más avanzada, claro. Así, a ti de Sí, primeras... pero claro, te pillaría ponele, eso. había revistas de tatus, no sé cuándo empezaron a salir. Por ejemplo, la primera revista de tatus que había, que yo tuve noción, quizás ya haya habido alguna antes que yo no lo sé. Pero la primera que yo conozco que había en esa época era la Tattoo, que era la Tattoo normal, esta letras míticas esta, que la sacaba Easy Riders, que era la misma editorial que editaba revistas de motos y esto. Sí, al final Era- se movía todo en siempre, ese punto. quieras ¿no? que no, es algo que siempre estuvo muy ligado, ¿no? Un poco del Sí, el tema el moteros, tema motos. Harleys. Generalmente la peña que llevaba motos, choppers y ese tipo de cosas en esa época eran muy tatuados y eran uno de los grupos, mira, como ¿no? un poco marginales, Sí, eso quieras es. que no, ¿no? Sí, Macarrilla, ¿no? A lo mejor Sí, algo así, sí, Marcel Palou. sí. Y bueno, al final imagino que encontraban más referencias en las revistas de música y de motos que de Total, tatuaje. para mí los primeros contactos que tenía de ver tatus era en contratapas de discos, en fotos de revistas de música y esto. Es lo que te digo, pero puntualmente me acuerdo, algo que me llamó mucho la atención fue la contratapa de ese disco de One Voice Agnostic, que era el frontpiece completo, aparte de foto, muy buena foto, hecha con el tatu recién terminado, claro. El frontpiece completo pintado era tipo, wow, yo quiero esto. No, Yo cuando sea grande quiero ser como este muñeco. Claro. ¿Y te hiciste una frontpiece? No. No, bueno, sí, no de ese, no entero, sí, tengo bastante estatus en el frontal, pero... Quiero ser como... No, Claro, no lo hice. para el tiempo. Sí, bueno, pero los primeros tatus que me hice fue un tatu grande en el pecho. Descubriste Sí, lo que de los dolía. primeros tatus que me hice, algunos en los brazos y después la mayoría fueron en el torso. Bueno, así imagino que empezamos un poco todos, ¿no? De coger, tenemos un referente de, oye, mira, me gusta cómo tiene el rollo este tío, pues se lo voy a copiar un poco, ¿no? Y ahí te empiezas a interesar un poco. Claro. Lo que pasa que en esa época también todos los medios que tenías de ver cosas eran muy pocos. Ya, claro. gente- Además, compartías revistas Por con colegas, ejemplo, ¿no? O algo así. Por ejemplo, en esa época, en lo que era la escena del tatuaje mundial, Brasil tenía bastante presencia ya. ¿Ah, sí? Por ejemplo, yo, gran parte de la gente, de las primeras veces que vi gente con tatus guapos,
cuando yo era crío, no tan crío, era gente que se había tatuado en Brasil, loco. Porque se iban de vacaciones y se habían tatuado allá. Sí, Brasil, para la época, contemporáneamente con Argentina y con otros sitios, Brasil tiene un nivelazo de tatu ya en esa época. En Argentina era una escena muy reducida, pero en Brasil había un nivelazo, que es lo que te digo, cuando veías a alguien con un tatu muy guapo hecho, o que te llamaba la atención, era alguien que generalmente se había tatuado en Brasil. ¿Y tenía dinero? ¿O era barato ir a Brasil a tatuarse? Porque que la por economía latinoamericana fluctúa tanto Ya, bueno, que claro, un año era barato, otro año no, Claro. ¿viste? Depende. es que, por ejemplo, aquí ahora... Pero era muy común que la gente en Argentina se fuera de vacaciones a Brasil. Vale, Actualmente pasa bastante. Vale. Por épocas es más accesible, por época menos, pero bueno. ¿Y cómo te...? Bueno, imagino que por las revistas, ¿no? También, que te llegaba que Brasil ya tenía una buena escena, ¿no? No, era por ver a la gente. Por ver a la gente que venía de Brasil. Justamente, claro, cuando te encontrabas con gente que tenía tatus que te llamaban la atención por lo bien hecho que estaban en la época, que quizás hoy no te llamarían tanto la atención. Ya, bueno, claro. Pero en esa época, lo que estábamos acostumbrados a ver nosotros, Era una bomba, ¿no? Hostia, ¿y esto? Si esto es mejor que las revistas, ¿no? Claro, es como lo de las revistas. Claro, ¿viste? claro. Y en esa época creo que no teníamos ni revistas. Joder. O sea, Claro. que eso sí que era el boca a boca. Claro, ¿eh? pues imagínate que también... Como cuando vas con una bolsa de Zara. Para un ¿De dónde es eso? Para un kiosco de periódicos y de revistas, traer una revista importada de Estados Unidos y todo. Tampoco en todos los kioscos estaba lleno de revistas de tatu. Ya, claro. ¿Sí? Tienes que ir al kiosco. Claro, por empezar, no eran baratas, porque obviamente era algo que venía de Estados Unidos y que tampoco había tanto público. Entonces no tenían un stock, Ya, claro. ¿entendés? Ni Eso es traían cierto. todas. No había el mercado que hay ahora, que la gente como que hubo a mediados de los 90 o en los primeros 2000, que había bastantes revistas de tatus y cualquier kiosco de periódicos que ibas tenía revistas de tatus. Sí, alguna te daba. En esa época, claro, no había tanta demanda, entonces por ende no había tanta oferta. No, claro. ¿Entendés? Y... Sí, ¿no? Y había también, ya por lo menos creo que para los 2000 ya estaba Miami Ink, o sea, ya se salía un poco el tatu en Sí, pero televisión. ya pasaron, más ya de popular. 2000 más adelante. Sí, fue el fenómeno de los reality shows, ¿no? Y con tan poca información en los... Bueno, en esa todavía seguimos en los 90. ¿Cómo te llegó la información de construir tu primera máquina con tus colegas? Realmente por medio de un amigo que había estado preso, estaba en la cárcel. Vale. Y Con un motor de radio. del barrio, me dijo que me mostró una que se había hecho y a partir de eso, claro, empezamos a hablar con el amigo mío y me decían, loco, si vos dibujás de puta madre, ¿por qué no probás si no haces un tatu? Si vos dibujás de puta madre. Y a partir de eso dije, ¿por qué no? ¿Y Hago una fue? carrera Era de muy esto. precaria. ¿Y qué Sí. colega fue tu primera víctima? ¿Fue a novia- dedo? Fue la novia de un colega mío, que era el baterista de la banda que tenía yo en esa época. Fue su novia, que para la época, la chica era una punky, y para la época la chica iba muy tatuada, loco, para la media de la época. O sea, que Y si la cagabas, y más no imagínate, para la época no era común ver tipos muy tatuados. Imagínate una chica. chica. Ya, bueno, claro, es cierto. Y la chica ni siquiera era de Buenos Aires, era de Mar del Plata, que es una ciudad más pequeña en la costa. Y era algo muy fuerte, loco, que una tipa fuera tan tatuada en ¿Te esa acuerdas época. que le hiciste? Sí, le hice primero el nombre de su perro, que era un dogo argentino, un día, y al día siguiente, no escarmentó, pobre, le hice dibujo del perro, semi-retrato, no un retrato realmente, bueno, pero la foto, si te fijas, la cara de un dogo argentino, que es un perro que no tiene pelo, a la foto de estar de perfil, es una silueta muy básica para dibujarla, para Parece un copiarla, bulldog calcarla. con esteroides. Claro, sí, pero era solo la cabeza, ¿viste? Era Claro. solo la cabeza. Entonces es una silueta bastante fácil de sacar. Sí, más o menos para alguien que dibuja, después de ahí a cómo la pinchara es otra historia. Bueno, eso ya, claro. ¿Alguna vez viste, pero en plan muchos años después, eternamente agradecido a ella por darme esa oportunidad. pero llegaste a ver muchos años después cómo ocurrió ese tatuaje? ¿O más nunca supiste de ella? hace poco supe algo de ella que me escribió al Instagram. Pero realmente no sé si lo sigue teniendo siquiera. Estaría guapísimo que todavía exista por ahí tu primer tatuaje, tú.
Pregúntale. Sí. Es más, Mirá, si te mando una foto, lo mirá, ponemos. Flavio, por ejemplo, Flavio tiene un tatu mío. Mirá, Flavio, yo lo había tatuado. No lo conocía, no éramos amigos ni nada. Flavio nos hicimos amigos acá, ya viviendo en España, por amigos en común. Bueno, para la gente, para que sepa, Flavio trabaja Flavio aquí es en el el show manager del estudio. estudio. Flavio tiene un tatu mío que debe tener 33 años o así. Ostras. Y está ahí, Tiene más años que yo. y está ahí el hijo de puta, no se borró. Pero Te ve todos ahí los sí. días y te saluda, ahí ¿no? sí, ahí sí, es como un Gandalf. Así, También es bonito porque te mantiene humilde, ¿no? Te No, recuerda no, tus no. raíces, te recuerda No, dónde y vienes. bueno, y está bueno ver la evolución de los tatus. Eso es algo que es fundamental, ver cómo envejecen las cosas que haces, para ir mejorando, para ir evolucionando. Sí. Además, a mí me pasa todos los días Saber cuando qué le veo el cosas brazo. funcionan y qué cosas no, claro. Todos los días le veo el brazo a este y Claro. pienso, lo podría mejorar. Claro, Porque hay, en mucha- 30 años hay ya ni me muchos imagino. hay muchos errores que cometen muchos tatuadores por no tener esa posibilidad Claro. de ver cómo envejecen las cosas que hacen. Claro. Y también la necedad de creer que todo funciona bien, ¿no? Claro. No todo Que todo lo que funciona hacen está bien, y perfecto, todo ¿no? funciona bien en todas las pieles. Pero bueno, es la necedad de la ignorancia y del creerse que te la sabes todas, ¿no? Y con el tiempo, ¿viste cuando dicen que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio? Eso es. Ahí lo tenés. Y Cuando te pensás que hiciste algo de puta madre, dijiste, mira, soy un crack. Esto, mirá cómo me salió, esto Me ha quedado queda de perfecto, puta me ha madre. quedado de Me loco. decían que no, que esto no quedaba bien, que con los años se jodía, y cuando lo ves después de unos años decís, Uy. mira puta, mirá cómo la cagué, pero de arriba un puente. Yo lo que me pregunto es si dentro de unos años pasará esto hoy en día con lo que son los white over. Que para lo que la gente que no sepa es cuando tienes un blackout o alguna parte de una zona muy, muy, muy tatuada en negro, últimamente lo que se está haciendo de moda es tatuar encima del negro con blanco. bueno, pero hay que darle, para crear un nuevo estilo o crear nuevas cosas, hay que darle tiempo a que envejezcan A estas ver, cosas, ¿no? Sí, Hay- pero ¿sabés La lo que pasa? biología no está de ¿Sabes su lo que lado. pasa? Que hay una cosa que es que muchas veces nosotros la cagábamos por ignorancia. Ya ahora hay información. Hoy es necedad. Ya, tienes razón. Hoy siempre, en la época nosotros no teníamos a alguien que nos decía, loco, cuidado con esto que no funciona. Claro. ¿Entendés? Y ahora sí, te dicen, loco, esto no funciona. Y lo hacen igual, ¿no? Esto no funciona. Sí, porque yo soy un crack, tengo 40.000 seguidores y soy un fenómeno mundial. Sí, No, claro. pero Allí en Buenos Aires... En 30 años me cuentas. Los años te van a dar una torta en la boca. que No, claro. flipas. Pues mira, hablando de bueno. esto, ¿cómo seguiste tú aprendiendo en Buenos Aires? Pues claro, hasta que llegas Uf, a España. Mirá, lo que te comentaba antes también, yo empecé a tatuar en una época que empezó a ver, comparado con la cantidad de información que hay ahora, Bueno, no. claro. Pero Ya empezaron a surgir las y primeras tuve la revistas. suerte de que hubo varios amigos. Qué rico está el té, pero... Ah, sí. Está frito, ¿no? El té. Te Tuve decebo- varios amigos que también estaban en la escena del hardcore y del punk, que éramos amigos y empezaron a tatuar más o menos en la misma época que yo, unos cuantos. Entonces, lo poco que íbamos aprendiendo, a fuerza de cagarla realmente, era prueba y error, lo poco que íbamos aprendiendo lo íbamos compartiendo, loco, porque no, mira, probé tal cosa y más o menos funciona. Y él decía, y otro la podría probar, y te decía, sí, la probé, pero fíjate de hacerlo de esta manera, que quizá va mejor. Qué guapo. Y quieras que no, más o menos iba evolucionando. Después, bueno, con el tiempo, igual en 2 o 3 años, abrí la primera tienda en Buenos Aires. Antes de eso, te cuento un poco la historia. Dale. Empecé tatuando en mi casa, tatuando amigos y esto. No, como todo el mundo. Tuve la suerte que en esa época tampoco había muchos tatuadores, entonces tenía bastante demanda, ¿sí? Por un tema que no había mucha gente que se quería tatuar y pocos tatuadores. O sea, que metías a mucha gente en casa. Claro, sí. A tu familia le encantaba, ¿no? Muchos amigos también, los personajes de amigos que tenía.
Claro, y gente que se quisiera tatuar en esa época también Claro. era, pues Sí, eso, era... pero bueno, generalmente, casi siempre la gente como que de algún siempre había un nexo de alguien que conocías. Sí, no eran extraños, había 100%. realmente era boca a boca. Claro. Entonces siempre esa gente venía por alguien que vos conocías, ¿no? O algunos ya que conocían a otro que conocía ya la cadena, se iba ampliando. Bueno, llegó un momento que empecé a tener bastante demanda y dije, bueno, tenía un amigo Mariano, que fue mi socio, en American, que de hecho la tienda abrimos American American Tattoo en Buenos Aires, una tienda llamada American Tattoo. ¿Él también es tatuador? Sí, y de hecho él ya lo dejó hace un tiempo, pero la tienda sigue abierta todavía. Ahora creo que la gestionan los hijos. Yo me desvinculé, yo vendí mi parte de la sociedad cuando me vine a vivir acá hace 20 y pico de años. En el 2002. En el 2002. Que fuiste a Tarragona. Mira, yo me quedé pensando. ¿No? Te lo dije. No, puta, no me puedo cagar con esto. ¿Me entienden? Así. No. Pero actualmente la tienda sigue abierta. Lleva 30 y algún año abierta. Loco. Joder. Sí. Será de las primeras en Buenos Aires, si no es la más antigua de las ahora, ¿no? primeras, pero de las que siguen abiertas. A lo mejor es la más Desde antigua. esa época, no. Y que mira, hay algunas. Vale, Hay algunas. vale. No sé si en el mismo sitio, por ahí algunas se movieron y esto, pero hay algunas. Pero es de las muy pocas que siguen abiertas desde esa época. ¿Sí? Y casi en el mismo lugar geográfico. O sea, prácticamente en el mismo local, Qué bueno. te diría. Y desde que, pero volviendo a, o sea, montaron el estudio y montaron un estudio en esa época, o sea, con la demanda, A ver, ¿fue como un cohete o...? Sí, en la época que lo abrimos, mirá, Fíjate, y no existía Instagram, ¿eh? mirá, para que te hagas una idea, en el lugar donde lo abrimos es una galería comercial, ¿sí? Con un centro comercial pequeño, para que te hagas una idea. En una zona bastante céntrica, cerca de Recoleta, en el centro de Buenos Aires, una zona bastante céntrica. Una zona... Como el que lugar, digamos Sol o Gran Vía o... sí, ponele... ¿O Malasaña? Más o menos cerca de Gran Vía. No, Malasaña no, porque Malasaña, quieras que no, es muy barrio. Eso es muy centro. Rollo Chueca, a lo mejor, que es muy como centro. más... No, casi te diría como si estuviera cerca de Gran Vía, ponele. Es una zona muy comercial. La galería esta, lo que tenía en particular, que era un lugar como que todo estaba orientado a cosas para gente joven. O sea, eran guay. disquerías, tiendas de skate, tiendas de ropa, pero medio alternativa, y tiendas de tatus. Ya había alguna cuando abrimos nosotros. Llegó un momento que no sé si llegó a ver en el mismo sitio, no sé si 10 o 12 tiendas de tatus. Ostras, o sea, que adentro era una de galería un grande. microcentro comercial. No era muy grande. Igual te digo, quizás hay en toda la galería 50 locales. No llega. Ostras. No, y eso, Menos de eso 50 locales. pasa mucho en Latinoamérica, no sé por qué. Sí. En Venezuela pasaba también y en Colombia. Colombia igual. En Brasil hay una galería que se llama Galería del Rock, que es algo más o menos parecido. Qué guapo. Sí, Si alguien conoce San Pablo, si alguien ha ido a San Pablo alguna vez, si fue a la Galería del Rock, es la Coméntalo ahí galería, abajo. la galería Bond Street en Buenos Aires. Ahora, bueno, ya ha cambiado un poco, pero más o menos sigue siendo un poco lo mismo. A ver, en 30 y pico de años las cosas cambian mucho, los gustos de la gente cambian mucho, pero siempre, quieras que no, fue un lugar donde hubo cosas alternativas, ¿no? Sin grandes marcas y nada por el estilo, ¿no? Algo que mencionaste en su momento que me parecía súper brutal recalcarlo, era que hoy en día estamos tan acostumbrados a que todo es tan fácil, la cámara, la foto. En esa época, o sea, obviamente no tomaban fotos con el móvil ni nada, era No, cámara y era rollo, cámara y era con carrete. rogar. Cámara con carrete, hacía 20 fotos. Claro, es una tontería que hoy nosotros no la tenemos ni en cuenta. Yo no la tengo en cuenta y yo he pasado por eso. Claro. De que, claro, vos haces una foto, terminás un tatuaje, haces una foto, mejor, peor, el tatu feo, menos feo, la foto mala, menos mala, pero en el momento estás viendo cómo estás. Claro. Vos calculás que en esa época queda prehistoria. Hacías una foto y por ahí, para asegurarte, dabas 15.000 vueltas dentro de la tienda haciéndole 20 fotos al mismo tatu de un carrete de 32. Cuando ibas a la casa lo llevas a revelar, cuando ibas a la casa de foto a Por favor, buscarlo, que esté bien. mirabas y de las 20 fotos que le había hecho no había ni una buena. Oh. Y ya está. Claro. Y ya está, ya Era muy se complicado. fue y listo y ya... Aparte, yo nunca fui bueno haciendo fotos, ni ahora Claro. que hay mil de posibilidades y polarizador, no sé cuánta mierda, así todo fotos de mierda. Pero
Y en esa galería, habiendo tanta competencia, ¿cómo conseguías que el cliente se quedara contigo? Calidad. Mm, En Argentina, de que mentía mejor también. ya, claro. Parte de esto. No, pero ¿sabes lo que tiene de bueno? Hay algo que cuando tenés tanta concentración en un sitio, quieras que no, la gente cuando quería hacerse un tatu, iba ahí. Ah, mira. Después adentro sí. ¿Por qué sería? Claro, no, iba a ese lugar, a esa galería. A esa galería, vale. Claro. Sí, era lo típico, ¿no? De, esta es la zona de Viste tatuajes. que suele pasar con cierto tipo de tienda, por ejemplo, no sé, la calle Barquillo acá en Madrid, que cuando alguien quiere comprar algo referente a electrónica, va a esa calle, porque hay un montón de casas de electrónica. Sí. O había, ahora no sé, actualmente. No, la calle está de tiendas de segunda mano. O de ropa. de tiendas Sí, de es segunda como que está mano, todo o segmentado. casas donde hay tiendas para gente de textiles, de gente que hace ropa, cosas de estas. Viste que muchas veces suelen concentrarse en una zona, quizás no en un mismo lugar como era aquí, pero bajo un mismo techo realmente. Sí, o como aquí. Pero tenía su punto bueno. También, a ver, como todo, siempre había gente con la que te llevabas mejor, gente con la que te llevabas peor. Claro. También una forma de aprender un poco. Era mirar Porque a toda la veces tienda. compartías cosas, claro, con gente que te llevas bien, con gente que no, como ha pasado siempre en todo, ¿no? Gente que tiene más afinidad o menos. Pero era algo bastante positivo y se generaba algo bueno. Y salió un montón de, O sea, salía un montón de gente que trabajaba muy bien. Como para la época, o sea, había mucha gente. Y te digo, hay una tienda que probablemente sea una de las tiendas más antiguas, que es Indian Tattoo, una de las tiendas más antiguas de Latinoamérica. Indian Tattoo. Y sigue abierto. Joder. poco se habla. Cacho, el que es el dueño de la tienda, ya tatúa más hace mucho. No sé la edad que tiene el Cacho, pero es muy mayor. Una persona adorable. Y, ¿Sigue tatuando? No, ya seguro. de No, hecho que ya no. no hace mucho. Pero la tienda... Él empezó a tatuar en el 80 y pocos. Joder. Y fue aprendiz de posiblemente, que yo sepa, el primer tatuador que hubo en Argentina, que fue un tipo que se hacía llamar George Miyajira, para darle un punto glamoroso, y no llamaba George Miyajira, realmente. Por lo que es el nombre No se tampoco. llamaba George Miyajira. Y creo, no sé si era, no sé, paraguayo o boliviano, no era japonés. Claro, se inventó un personaje, después terminó en la cárcel, una cosa. Pero bueno, Sí, ahora pero quiero ver bueno, una película. pero bueno, fue el primer tatuador que hubo en Argentina. Claro. Y yo, de hecho, los primeros colores y cosas que he comprado, se los compraba él. Era el único que venía controlaba, material. ¿no? Sí, era un poco el monopolio, ¿no? Era poca persona. Hombre, vio un nicho. Tipo, donde aparte no tenía existía un dojo de artes marciales, aparte. Ah, qué Me guapo. acuerdo de la primera vez que fui, es un dato gracioso. Claro, entré Tenías ahí, que ganarle en un me dice, combate ¿qué querés? para comprarle ¿Qué querés? su plan. ¿Qué querés? No sé, le dije, no sé, tal color y tal color. Vale. Me dice, esperame un poco. Y miro así, en una pared había una foto de él con Chuck Norris, boludo. Oh, qué guapo. Este tipo es un crack. Chuck Norris, yo querido flipando. Mucho marketing. Claro, claro. Anda a saber, no era Photoshop porque en esa época no existía No, Photoshop, claro. pero o sea, la foto seguramente sí era verdad. era Todo lo Photoshop. demás seguramente no. Pero la foto sí era real. No, Era una foto- a ver, una el foto Chaco tenía recortada. la foto con Chuck Norris y a mí se me cayeron los pantalones. Loco. Dije, mira, este es un puto crack. Este es un puto crack y una foto con Chuck Norris. Qué pasada, tío. Y claro, allí, dentro de esa galería, a ti se te conoce ahora mismo por el tradi, porque eres un muy buen referente del tradi, pero en esa época, en esa galería, a ti te entraban y tú tenías que hacer de todo, claro. Sí, claro, pero no yo, en esa época todo, salvo grandísimas figuras del tatu mundial que había en esa época, Claro. que sí, hacían determinado estilo y eso, pero el 99,9 del resto de Tatuadores, mortales tatuadores, Claro. hacíamos de todo, y de hecho, la gente era muy... casi siempre te traían algo, o elegían algo, no había mucho... Libertad creativa. Lo que se dice, claro, lo que se dice hoy por hoy es tatu custom, ¿no? Claro. Tatu por pedido, personalizado. Era el Era, Pero quiero bueno, esto, te lo hago. Mirá cómo las cosas son cíclicas. En esa época la gente te venía y por ahí te traía algo de una revista y lo quería igual. O te traía algo de un CD
muchas cosas eran tatus de músicos, o sea, hacían el tatu que tenía Axl Rose, o que tenía este, o que tenía el otro, o logos de bandas. No había mucha cultura de flash, de quiero esto, en plan de verlo. Había, la pero pared. estaban en carpetas, no había tanto flash de paredes. En Estados Unidos sí, en Argentina no. En Estados Unidos las cosas siempre han funcionado de otra manera. Y la gente justamente quería eso. Después, eso fue en los 90, ¿no? Que la gente venía y quería algo muy preciso y no quería que le cambiaras nada. Lo quería igual que como estaba ahí. Después, en los 2000 y hasta hace unos pocos años, la gente siempre quería algo que no tuviera nadie. Quería algo exclusivo. Y te buscaba por algo exclusivo y no quería que se repitiera ni que fuera parecido a nada que tuviera nadie. Y hoy por hoy, como las cosas son cíclicas, la gente empieza a querer lo que quiere todo el mundo. El Pinterest. El Pinterest. Efectivamente. Pero sí, pero Sí. la gente, hasta ese punto, la gente no se le ocurra. Claro. Que te trae la primera foto que aparece El en los Pinterest. primeros 10 de Pinterest, loco, baja un poquito más. Claro, currátelo un poquito más, darle al dedo así, 2 veces. Tin, tin. ¿Entendés? Claro, no te quedes con el primero. Es como el que busca información en Google, no. Primer link. Claro. Listo, ahí está, copiar, pegar. Es todo tan... que a veces... Pero- sí. Pero mi hemos pregunta... tenido una época de que nos han dejado hacer cosas un poco únicas, ¿no? Y otra vez vuelve eso. ¿no? Pero, y una pregunta. De ¿qué sabes? querer lo que quiere todo el mundo. Antes hubo una época en que la gente quería sobresalir un poco o no seguir una corriente, o dentro de una corriente tener algo un poco más exclusivo, algo más personal. Hoy por hoy la corriente es justamente la manada. Ya, eso sí. Claro. Otra vez todo al mismo embudo. ¿Entendés? Se terminan todos en el mismo sitio. Yo creo Pero también- bueno, son cosas cíclicas, ¿no? Yo creo Y que el también es exceso porque de estamos muy información, polarizados, ¿no? Entonces yo creo que como Sí. ahora estamos como o blanco o negro. Entonces o perteneces al blanco o perteneces al negro. Y todos los blancos tienen algo y todos los negros tienen... Estamos total. hablando de... Esto no tiene implicaciones raciales. Acá no, porque sabés que con estas cosas la gente empieza a ver fantasmas en todos lados. Cuidado. Wakanda forever. Me van a sacar de contexto aquí. Sí, aquí ahora mismo no vayan a hacer clip. Te metiste en un terreno oscuro, pajarito. Sí, Pero bueno. literal. Oscuro, Pero me encanta, bueno. mejor dicho. Justo No, allí... lleva un tío. Es que yo tenía una duda. En esa época, vale, te llegaban con una foto o literalmente con una revista, en plan, de Sí, quiero sí, esto. sí, lo quiero igual. Pero ¿cómo lo hacías? Porque claro, yo te muestro una foto en donde es una fotografía de un brazo donde se ve una serpiente. Como, ay, no había ni iPad ni nada, o sea, como... ¿Cómo hacía? Como podía. En un sitio donde no lo viera el cliente. De la mejor manera O posible. sea, te ponías la revista y más o menos ahí Lo ibas dibujaba, lo imitando. medio calcabas, te imaginabas lo que no se veía o lo que fuera. Sí, en realidad porque era ni algo stencil que... ni Sí, nada. es que el tonto era... No, era- stencil sí. Ah, vale. No a ver, existían las termocopiadoras ya. Las termocopiadoras existen en tiempos inmemoriales casi. Pero eran La caras. termocopiadora, sí, pero la termocopiadora no fue una máquina que se inventó para hacer stencil de tatus. Vale. En realidad, creo, si no me equivoco, que era para hacer documentos fieles de... copias de documentos. Copias fieles de documentos. Sí. Vale. Documentos legales y cosas así, como que era... Creo que el uso real de las termocopiadoras fue para eso. Era como una fotocopiadora de hoy en día. Sí, algo así, pero era como algo menos violable que... O sea, menos, ¿cómo te puedo decir? Era como no más lo podías oficial, cambiar. Más oficial. Era más oficial, menos violable porque fíjate que esto no se... Sí, no es una tinta de boli. Claro, no se puede corregir, es más como para... Creo, si no me equivoco, creo que fue ese el uso real, el fin real de la termocopiadora. Se terminó usando para tatus. Me encantaría pensar el que creó la termocopiadora A pensando ver, en abogados. en la y época tal. que yo empecé a tatuar ya existían hace años las termocopiadoras y las empresas de supplies para tatus ya las vendían, hacía mucho. Vendían unas 3M, que yo tuve una muchos años y ya estaba restaurada y creo que se dejaron de las 3M, creo que se dejaron de fabricar, no sé si en el 2000 o en el 98, 99. Creo que no pasó del 2002, 2003 esas máquinas, ya no se hacían más. 3M, viste la marca de Sí, cinta sí, y todo sí, esto. sí. La fabricaba en un cacharrón así enorme, pero era una maravilla, cacharro súper fiable, así,
stencil increíbles. Y que todavía tengo el mío. Sí, yo tenía una y hace unos años se jodió No y jodas. ya no conseguí las piezas. Yo la compré, la había pedido a Estados Unidos, a una empresa que las restauraba. Joder, también hace el Cogía las stencil. viejas, sí, era una maravilla, esa era una maravilla. Después empezaron a hacer millones. Ya en esa época existían, cuando yo empecé a tatuar. Pero yo creo que la primera que usé una como copiadora fue aquí en España ya. Muchos años después, porque sí existían, pero costaban una millonada. Claro. Igual que agujas ya hechas, nosotros en esa época soldábamos las agujas. Y era un curro de chinos, era terrible, loco. ¿Puedes resumir un pelín cómo era todo el proceso en plan de Mirá. cómo conseguías la aguja como tal? A ver, mira, para que te hagas una idea. El tema de comprar material... Escucha, tú, el que compra Amén cartuchos de la por la información. China. Amén de la información. Lo de la información ya era otro tema aparte, que no había nada. Imagínate sin internet y esto. Claro. El tema de comprar materiales. Vale. Este tipo que te digo, por ejemplo, vendía materiales en Argentina, ¿sí? Era caro. La forma en que te lo vendía tampoco era... por Lo ahí. más fácil. Sí, no era lo mejor que podías tener en esa época. Había, como todo, había alguna empresa muy comercial, tipo Spalding & Rogers, que te aparecía en la revista Tattoo, en la contratapa, aparecía una propaganda de publicidad entera, aparecía una publicidad de página completa, que eso le vendían a todo el mundo, ¿sí? Vale. Era una empresa abierta. Una empresa grande. Yo tuve una vez, el primer viaje a Estados Unidos, fui a la fábrica, es una puta era una fábrica. Una fábrica, un edificio aparte de oficinas, era enorme, un impresón, ya para esa época. Estaba en Nueva York, pero muy lejos de Manhattan, como 5 o 6 horas de coche, a tomar por culo. Arriba de una montaña, lejísimo. Y ellos eran una empresa bastante comercial que tenía venta abierta a todo el mundo. Un detalle muy gracioso de la época. Abajo de todo, de esa publicidad que te ponían de una página entera, Ajá. de la contratapa de la Tattoo, decía: no enviamos catálogos a prisiones. Vaya. O sea, es un detalle gracioso para centrarte un poco en cómo iban las cosas. Sí, en plan, ¿no? queremos desligarnos de... Claro, vale. El procedimiento estaba, esa empresa por él que vendía a todo el mundo. Después, por ejemplo, estaba National, que era una empresa muy seria y con un material de una calidad brutal, mucho más serio, mucho más profesional. Pero National estaba ligada, National Tattoo Supplies estaba ligada a la National Tattoo Association. La National Tattoo Association, o sea, National te vendía si vos eras socio de la National Tattoo Association, ¿sí? Para ser socio de la National Tattoo Association, te tenía que recomendar un socio ya existente. Joder, un Sí. escape room tú. Claro. sea, Si no, no te vendían una mierda. Claro. Yo te daban- en mi caso tuve la suerte que el chico Mariano, el chico que fue mi socio, ha ido a Estados Unidos, él tenía familia allá, se tatuó con Cari Barba, que es una tipa que todavía hoy sigue tatuando. Es una, viste que siempre dicen, no, que lo de las mujeres en la historia del tatu, que siempre han quedado afuera. No sé quién inventó esa tontería. Siempre ha habido mujeres en la historia del tatu. No es que el tatu era cosa de hombres y nunca hubo tatuadoras. ¿Sí? Que ahora empieza a haber tatuadoras. No, niñas, no es así. Siempre ha habido. Y de hecho, Cari Barba sigue en activo y es una tipa que debe llevar, no sé, 40 y muchos años tatuando. Y así como ella, muchísima gente. Quizás muchas otras no con la trascendencia. A ver, esta tipa sí tuvo mucha trascendencia y fue muy conocida como tatuadora en esa época. Hoy por hoy, con tanto circo, la gente pasa más desapercibida. Claro. Sí. También es una tipa que debe tener 60 y pico de años. Quizás no está tan activa en redes, igual bastante. Hace poco estuve mirando cosas y la tipa... A lo mejor tiene alguien que se las lleva. No, la cosa, mi socio se había tatuado con esta tipa. Ajá, verdad. Mi socio se había tatuado con esta tipa y la tipa nos recomendó. Y a través de ella pudimos asociarnos Pero, y ¿y empezar cómo a hizo? comprar En plan, material. Le mostró unas fotografías de los Una tatuajes. carta, la tipa como por medio de una carta. No, bueno. digo ella para... O sea, simplemente porque confió en ustedes o porque vio el No trabajo. me confió. Ah, Confió y parte para esa época, los marcianos que veníamos de Argentina, le dijo gracias. La tipa dijo, y Oye, pues muchas gracias. estos personajes de la otra punta. Entonces, El les tatu, dieron... aparte otra, cuando volvió mi socio de ese viaje en Estados Unidos. Todavía no éramos socios cuando se tatuó con ella.
Yo le vi el tatu y dije, loco, ¿y esto de qué planeta salió, man? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué ¿Cómo se vivía en Estados tiene esta Unidos la tipa? escena en los 90? Una locura, Claro. el tatu que se trajo era una cosa, y no era lo habitual que hacía la tipa. Era un tatu un poco diferente a lo que acuerdas qué solía hacer estilo la era, tipa. más o menos? Sí, eran dos carpas japonesas, una blanca y una negra, como si fuera un Xinjiang. Ah, ok. Una carpa para arriba, una carpa para abajo, una negra, una blanca, una de un lado con fuego y la otra con agua. Y en la forma que se fusionaba el fuego con el agua, hoy por hoy lo vuelvo a ver ahora ese tatu y me caigo en el culo. Mira, eso te iba a esa decir, época. que si era un tatu Sí, que hoy en no, día totalmente tiene- atemporal, pero esta tipa era una superdotada para la época, una tipa también con un estilo hiper particular. La tipa en esa época mezclaba cosas de japonés con una visión más realista. Una tipa con una... Sí, una tipa con una... Y también pintaba mucho, el hijo también tatúa. Qué sé yo. La cosa que, bueno, gracias a esta tipa, pudimos empezar a comprar a National y tener acceso a material profesional realmente, ¿no? Y aparte, el tema era, a ver, el procedimiento para comprar. Ahora vos agarrás, haces clean, ya está, ya compré. Claro. Vale, no. En esa época tenías primero que pedir el catálogo. Te mandaban el catálogo, que era un libraco así. Joder. Y muchas veces, aparte venía el catálogo y la lista de precios de todos los artículos que vos tenías en ese catálogo. A veces sacaban artículos nuevos y eran como un anexo de ese catálogo, porque de un año, el catálogo lo sacaban una vez por año, no podían invertir. Ya, Imagínate, era un Imprimir libraco cosas. así, imprimir tantos por año. Claro. Entonces, sacaban uno y por ahí si sacaban cosas nuevas, agregaban como una especie de anexo del catálogo. Vale. Vos mirabas lo que querías en el catálogo, lo elegías, buscabas la lista de precios, lo marcabas y tenías una hoja de pedido, marcabas todo lo que querías y la cantidad que querías de cada cosa, lo mandabas por fax. ¿Sí? Lo mandabas por Mandabas fax. por paloma mensajera. Te preparaban el pedido, te contestaban y te decían, loco, mira, es tanto lo que vos pediste, que eso ya lo sabías porque tenía la lista de precios, Claro. y el envío te cuesta tanto. Entonces ibas. Claro. Ibas a Aduanas. una casa de cambio, pues normal, en Argentina en esa época no podías hacer transferencia de tu cuenta directamente. Tenías que ir a una casa de cambio, comprar un cheque, era toda una historieta que te cagas, y después que te lo mandaban, tardaba bastante en llegar a Argentina y después... Esperar ir a que llegara pelearte. bien también. No te llegaba. Llegaba a la aduana, te avisaban de la aduana de que estabas y agarrate después con toda la película que tenían con el de la aduana. Joder. Tema complicadito, Pelea de tema palabras. que siempre, claro, siempre se prestaba ahí, ¿cómo podemos agilizar esto? Por la vía. Sí. Latinoamérica. No, la de corrupción. Mejor no. Pero fuerte. bueno, sí, era todo un trámite. Bueno, y me imagino O sea, que por sí. eso es lo que te decía antes, que realmente había que tener muchas ganas, loco, Mucha suerte. para salir adelante con todo esto. No era fácil. Después, tema de las agujas. Vos comprabas las agujas tenían una cajita así, todas agujitas. Agujitas Claro, individuales, ponerte ¿no? a soldarlas, llevaba mucho tiempo, aparte de una tarea tediosa, era una tarea insana también, porque vos estabas soldando, por más de que soldaras con una mascarilla, que no la usábamos realmente, estábamos celebrados, usabas un ácido para soldarlas, Claro. porque si no el estaño no se pega al acero inoxidable, entonces tenías que ponerle un ácido, claro. Ya, y todo Cuando el vos humo. pasabas el soldador con el estaño, Soltaba un... el vapor de todo ese ácido y del plomo del estaño, que el estaño tiene plomo, te lo estabas fumando. Y después te prendías un cigarrillo y te sabía a puta mierda. Era terrible. Era Por toda lo una que sea. desgracia y te llevaba horas, aparte te llevaba mucho tiempo hacerlo. Después de un tiempo ya tenías una destreza al soldarlas y casi no descartaba ninguna, porque aparte eso del tiempo que vos dedicaras soldando las agujas era la calidad de lo que te iba a facilitar el trabajo después. Claro. ¿Entendés? O sea, te Y interesaba ojo, hacerlo bien, era claro. soldarlas, después soldarlas, limpiarlas, meterlas en bicarbonato para... Era complicado. Meterlas en bicarbonato para inactivar el ácido, después las cepillabas,
o las metías en un ultrasonido, el que tenía en esa época no teníamos, lo tuvimos un tiempo después. Y después embolsarlas y meterlas en el autoclave. Eso con cada puta aguja, que hoy por hoy la sacás de la caja y haces tin, pum, lo pones, o cartucho, que ni eso. Sí. ¿Entendés? Claro. Entonces, eso hace el por qué hoy por hoy también hay tanta gente tatuando. Si toda la gente, el 80% de la gente que hoy tatúa, si tuviera que pasar por todo eso, se lo pensaría 2, 3 y 4 veces. Claro. Normal. Y tú, o sea, y la aguja, una vez que la soldabas y todo, la utilizabas en un cliente y ya tenías que desecharla o se podía reutilizar. No. O sea, todo ese proceso para un tatuaje. No, y es más, en esa época la gente era bastante... Ten en cuenta que ahora, por ejemplo, el VIH es algo que la gente no tiene muy en cuenta. En los 90 era algo que la gente le tenía mucho miedo. ¿Sí? Entonces la gente era muy desconfiada, tenías que mirar, mostrarle, poner todo el material arriba de la mesa. Obviamente siempre abrías todo delante del cliente y le decías, loco, mira, está todo cerrado, mira, lo hablo con vos. Sí. Ahora es algo que la gente por ahí no tiene muy en cuenta, ¿sí? Pero en los 90 el tema del VIH la gente le tenía mucho miedo y había mucha gente que pasaba de tatuarse justamente por eso. Entonces tenías que demostrarle esa seguridad a la gente, ¿no? Yo creo que el cliente ahora lo da por hecho. Y me imagino, o sea, en esa época, tú ya nada más al pensar todo el proceso que llevaba una aguja, tú pensarías, seguramente habrá alguno que otro que habrá hecho algún tatuaje pequeño y dijo, los cojones que voy a tirar esto, le echo alcohol, lo vuelvo a guardar y chao. Quiero creer que no había gente. Igual te digo... Que es posible, es una posibilidad. Podría ser posible, pero ten en cuenta que el hecho de tener que manipularla para limpiarla y todo esto, corriendo el riesgo de pincharte y todo, no sé hasta qué punto. Al final es que... A ver, no descarto que algún descerebrado lo haya hecho, ¿sí? Pero... yo no descarto que lo hagan hoy en día, fíjate lo que te digo. No lo descarto. No sé yo, loco. Yo a veces veo cada cosa con tema higiene, ¿no? Tema higiene y seguridad. Gente que pone reels en Instagram con unas cosas que... Sí. Se expone a cosas que... Uf. Sí, loco. Que estás haciendo una herida abierta, ¿sabes? A ver, hace poco vi uno que eran 2 personas que se habían hecho el mismo tatu y está haciendo el video y para mostrarlo, con el mismo papel limpia un tatu y limpia el otro, chato. Y lo pone en un video que lo vea todo el mundo. La peña tiene unas cosas, boludo. Y lo peor es que ves los comentarios y a poca gente le llama la atención. que es peor todavía, en plan de... ¿Alguien no ha visto esto? Es una tarjeta amarilla. O un pen aislado solamente con la cinta hasta de tela. Eso no aísla nada, chato. Joder. No. A ver, es lo que tiene. Cuando hay tanta gente haciendo cosas que no tienen ni puta idea y todo el mundo campeón mundial, ya no existen tontos. Ya. Es la era de los campeones mundiales. Nadie es un ignorante. Claro. No, pero lo peor es que todo el mundo lo hace todo bien. En esa época era hasta entendible que ustedes lo hicieran. Porque, levántate un pelín. Sí, pero no, a ver, no era entendible, eso no fue entendible nunca. No, pero me refiero a que... Sí, podríamos tener más motivos para hacerlo. Exacto. Pero también sabíamos que, a ver, el tema del VIH, por ejemplo, el cliente tenía, por un lado había un porcentaje de la población que no se tatuaba por eso. Por otro lado, los tatuadores también teníamos un cuidado que te cagas, porque también vos estabas, el guante era lo que te estaba separando de alguien que podía tener VIH. Sí. Entonces, y tienes a 7 las agujas hacías así antes de tirarlas y todo, era súper cuidado que te cagas. Obviamente ese cuidado lo seguís teniendo, ahora de una manera más automática después de tanto tiempo. Claro. Pero, qué sé yo, en mi caso y en el de muchos, jamás nos hubiéramos arriesgado a limpiar una aguja por el tema del riesgo de pincharte, loco. Ese riesgo estaba tanto para el cliente como para nosotros, ¿no? Hoy por hoy es una enfermedad que sigue. Lo que pasa es que ya no hay la paranoia que había en los 90 con respecto a esa enfermedad. Y bueno, ahora hay tratamientos y todo. O sea que son más fiables que los de los 90, claro. Sí, hoy por hoy. Pero el problema es que también, o sea, existen muchas otras enfermedades, muchas otras, o sea, tienen 1001 razones por las cuales deberías tener cuidado. Totalmente. Y lo peor es que tienes la información. O sea, tú le preguntas ni siquiera Google, ChatGPT,
Dime los pasos para preparar un tatuaje correctamente y no contaminar, y es que te lo va a dar, pero específicamente, todo perfecto, Sí, detallito lo que por pasa detallito. es, claro, sí. O sea, no hay excusa. Y tutoriales tienes 10.000 y tienen academias de tatuajes y tienes, o sea, hoy en día Sí, el que no quiere saber pero... es flojera, es no querer saber. ¿Sabes lo que pasa? Que no hay un ente regulador de las academias, por ejemplo. Y los contenidos que imparten no quiere decir que porque vos no tengas una trayectoria como tatuador no sea capaz de enseñar algo. Ni tampoco que porque tengas una trayectoria tengas la capacidad de ser docente. Claro. No todo el mundo vale, ni todo el mundo sabe transmitir conocimientos. Sí, o tiene la ¿Sí? paciencia, o no sé. Pero cuando hay tanta gente dando... Hoy por hoy, fíjate la cantidad de gente que da... No te digo clases, pero cierto tipo de tutoriales. Prácticamente el 50% de la gente que está tatuando da tutoriales, hace tutoriales. No lo veo ni mal ni bien, pero... Sí, hasta qué punto puedes estar haciendo bulos o impartiendo una técnica que realmente a largo plazo no es factible o, ¿Qué sé yo? o a Al nivel final de higiene no es correcta. Es qué algo sé un yo. poco discutible. Sí, a ver, el tema de higiene, en ese sentido, sí hay una regulación, ¿sí? Del Estado con el tema de la El higiene. higiénico sanitario. El higiénico sanitario. Para la gente que no lo sepa, Sí, para pero- ser tatuador tienes que hacerte un curso de higiénico sanitario y tener tu título Sí, y tal. pero- Que es medio trampita, también te digo. Claro, pero a ver, la gente que trabajamos en tienda de cara al público, estamos obligados a tenerlo. Claro. Pero la gente que trabaja En su clandestinamente, por decirlo de una manera, no. Y a ver, una cosa es que un tatuaje te pueda llevar un tatuaje bueno o malo. Pero el tema sanitario es otra cosa, ¿no? Claro. Y hay gente que no es que hace cagada por descuido o por negligencia, sino hace cagada por falta de conocimiento. Claro. ¿Me entendés? Por ahí esta persona que te digo, que limpió los dos tatuajes. Sí, se enfocan No, a ver también es un poco de sentido común, ¿eh? se ponen a enfocarse en ver un tutorial de cómo hacer una línea, cómo hacer una sombra y no piensan en cómo hacerlo sin infectar a mi cliente, ¿sabes? Es complicado. Sí, una infección, hay un montón de cosas, un montón de enfermedades que se pueden transmitir a través de esto. Me ha parecido interesante lo que has comentado del tema de enseñar ahora, que ahora los cursos y demás. ¿Tú tenías aprendices en esa época? En los 90. En los 90 no. Los 90 tuve no aprendizaje cogiste. después, sí. Tuve aprendizaje después, acá sí tuve un par. Pero era porque ya realmente tú compartías los consejos abiertamente. Sí, eran ¿o? amigos. Eran amigos. Y por ahí sí tenía interés en enseñarles a tatuar, es algo más personal, es una relación más personal, ¿no? Claro. Pero si te venía alguien de fuera y te decía, hola, mira, quiero A tatuar. ver, yo... Tú decías, vamos a echar una cerveza Un gran y- porcentaje de la gente que tatúa son tatuadores, Claro. ¿sí? Y yo soy un tipo muy abierto en ese sentido. Sí, se te Mucha pregunta, gente, claro. responde. ¿Y esto cómo lo haces? Así, así, así. Y esto, así, así, así. No tengo ningún problema en compartirlo. ¿Entendés? Sí, eso no te va a quitar la comida a ti. De ahí a que pueda enseñarte a hacer un aprendizaje diferente. Hoy igual te digo, realmente hoy por hoy no estoy a por la labor de tener un aprendiz. De hecho, hace bastante que yo no tengo aprendiz. No, Pero porque también no tengo crees energía para enseñarle a alguien, ni tampoco ya... No tienes como quieras que no, estoy un poco detalle, descreído ¿no? de eso. Y también yo creo que toda información que puedas dar tú, al final está, ¿no? Está en internet, ¿no? Más que internet, yo te recomendaría a la Hay gente a- muchas cosas que yo puedo enseñarle a alguien que no están en Claro, internet. pero también una cosa que hablamos mucho en el podcast es, si quieres aprender de alguien en específico, vete a tatuarte con esa persona. Sí, para en eso un también hay tatuaje que seminarios, tengas pero lo aquí que y tal. pasa, a ver, yo una vez he dado seminarios, normalmente no los organizo, si alguien los organiza y me contrata para darlos, yo voy y los doy. Pero es muy diferente, porque yo no te estoy enseñando a tatuar. Claro. Te estoy dando especificaciones de un estilo para que lo perfecciones, pero no te estoy enseñando a tatuar. ya que lo hagas bien o mal. Normalmente eso es para alguien que ya tatúa y por ahí tiene interés en profundizar más en determinado estilo. Claro. ¿Sí? Eso es otra cosa, no es un curso de tatu. Es como si fuera un posgrado, por decirlo Vale, de una manera. vale, ya ¿sí? entiendo, ya Es entiendo, vale.
Es un curso de especialización en algo para gente que ya tatúa. Yo no te enseño a tatuar en un seminario. Yo no te voy a enseñar a utilizar una máquina. Yo te Doy voy a enseñar doy por hecho, y cuando imparto un seminario, yo doy por hecho que vos ya sabés tatuar. Claro. Por ahí algún detalle técnico te lo puedo enseñar, o si no lo tenés muy claro, te puedo decir cómo se hace determinada cosa. Pero es para profundizar dentro de un estilo. Esa es la función de un seminario. No es un curso de tatuaje. Vale. O sea, no es para alguien que no tatúa. Sí, claro. ¿Me entendés? O que quiere empezar. Es para alguien que ya... Tiene quieras una que no, trayectoria. tiene un poco... O no una trayectoria, pero por lo menos tiene una puta idea de cómo agarrar una Sí. máquina y cómo hacer un tatu. Vale. ¿Entendés? Sí, o sea, mínimamente ya por lo menos ha trabajado en Ya ha pinchado a tatuajes alguien. y simplemente quiere de repente hablar Claro, cosas que o escucha- quiere darle un cambio de sentido a su trabajo, de que hace cierta cosa y que quiere hacer de Sí, otra manera. en el seminario. O, sí, o por ahí no por usarlo, sino por un tema de mero interés. Sí. De que le gusta saber cómo se hace eso. O cómo sería, o por ahí para, aunque haga otro estilo, para enriquecer. Yo, por ejemplo, a mí muchos otros estilos que me gustan no tiene... A ver, yo lo que más hago es tradicional, pero hago muchos otros estilos, los hago y los he hecho durante muchos años. Entonces, quizás lo que más hago y lo que más me piden es el tradicional, pero hago otras cosas. Hago japonés y me encanta hacerlo y lo he estudiado mucho durante muchos años. Y hago otras cosas, pero quizás estoy más enfocado en eso porque es lo que más me piden también. No, y Sí. porque es lo que vende. O sea, alguien ve tu Instagram Sí, y pero, automáticamente sí, sabe. pero a veces viste que pongo algunas cosas de japonés, alguna cosa a gran escala de japonés y esto. Sí, pero Me sí, encanta hacerlo y lo he hecho durante mucho tiempo también. Pero también es un poco por la demanda, pero me encanta hacer otras cosas y me encanta que me lo pidan. No es que me incomoda que me saquen de mi zona de confort, al contrario, claro, me gusta. Y cuando por ahí algo, por más de que te guste mucho hacerlo, cuando ya lo haces tanto, hay veces que, qué sé yo, te puede gustar la sopa, pero cuando comes sopa todos los días terminas hasta el nabo la puta sopa. Y bueno, esto es lo mismo. Eso me mola porque es literalmente lo contrario. También es verdad que los tatuadores que nos han dicho esto tienen muchísimo menos trayectoria que la tuya. Pero es como todo lo contrario, en plan de, me cabré un montón, qué sé yo, hacer X estilo y que vengan y me pidan algo que no es lo que yo muestro. Es como, como que me molesta que me saquen de mi zona de confort. Y es claro, a ti te pasa lo contrario. No me suele pasar, pero bueno, a veces que sí, que gente como me piden otras cosas, sí, no me van a pedir un microrrealismo, por ejemplo. Claro. Va a pedir otro tipo de cosas, pero por ejemplo me pueden pedir japonés, me pueden pedir alguna movida en grises y este tipo de cosas que me gusta mucho y aparte es algo que lo he hecho, no es que es algo que para mí es nuevo, son cosas que he hecho. Y todo también, en tendencias también hay algo muy cíclico, hoy por hoy, qué sé yo, hay cosas que incluso hace poco vi a alguien que ofrecía un curso de Fine Line, el nuevo estilo revolucionario. Fine Line existe de toda la puta vida. Fine Line lo hacían los chicanos en la cárcel, chato, hace 50 años. Que para vos es nuevo, que lleva 2 años en esto. Pero Fine Line existe, o sea, es más, Jack Rudy, Brian Everett, un montón de gente lo ha hecho hace 30 años. ¿Entendés? Y decís, ¿y Fine Line nuevo? ¿Qué Fine Line nuevo? No, para ti, chato. No, y pasa también con el blackout, que la gente se piensa que tiene 2 años, 3 años, y esto tiene toda la... De hecho, de los primeros tatuajes era blackout. Incluso ahora hay mucha gente que le está dando una vuelta nueva al biomecánico. Yo en los 90 me he hartado de hacer biomecánico, los he odiado. ¿Entendés? O ahora también hay gente que empiezan a hacer tribales, estos típicos, Sí, los bacala de los neotribales ahora que se han puesto de moda también. son neo ahora. Claro. Algo volviendo... Claro, yo cuando veo gente vendiendo tribales, no, yo he hecho tanto estas cosas que ahora no me joda que están imponiendo esto de nuevo, no saben en la que se están metiendo. ¿Viste? Como, claro, no, la pesadilla continúa, vuelve. No, son cosas que, a ver, son cosas que hemos hecho mucho en una época y llega un momento que terminas hasta el nabo. Volviendo... Ahora quizás me lo piden y me hace gracia que me pidan algo así. Bueno, pero en claro. los 90 lo odiaba, decía, otra vez, no, no. O un tribal que me salga una punta por el cuello, no. Volviendo un poquillo a esta época, y de hecho que va un poco con el tema del conocimiento y los estilos, la primera convención, o sea, tu primera... Sí, en esa época... quería preguntarlo. Claro, en esa época las convenciones creo que eran el principal lugar para darte a conocer, para encontrar otros estilos. Muy diferente.
La primera convención que no fui a trabajar, fue una convención en Estados Unidos, en Arizona, en Tucson. Y para mí fue una cosa como, no sé, como ya es un niño de Disneylandia, ¿no? Claro. Y más viniendo de la otra punta del mundo. Imagínate, en esa época, en esa convención, por ejemplo, estaba el Hardy trabajando, Mike Malone, Joder. Jack Bueno, Ruby. referentes tuyos, ¿no? También. De todos, de Y son la gente que, con la que... Son lo que tenía de referencia en la época que yo empecé a tatuar. Claro. Era como que fuera y encontraras a Messi, a Cristiano, tal, ahí Claro, entrenando, lo ¿sabes? veías ahí currando. Y, claro, yo tenía, no sé, 22 años o sí, estaba flipando en colores. Mirá, entonces, Joder. cosa muy loca. Y bueno, A ver, allí yo no tuve sabías la qué suerte de tatuador iba a empezar la a tatuar en convención. una época... Sí, sabías porque había... A ver, sí, no había Más o página menos, de ¿no? internet, pero ya te imaginas... Vale. qué sé yo. De hecho, esa convención era la anual que hacía la National Tattoo Association. O sea, en una anual iban cambiando de sitio, no era siempre en la misma ciudad. Ese año era en Tucson. Y el primer año en el que tú fuiste ya en plan a tatuar. La primera convención que hice, no, fue viviendo acá, la primera trabajando. Al poco tiempo que vine a vivir acá, fue una que hicieron en Canarias, que ya no la hacen más hace muchos años. En Gran Canaria. Pues mira, para acabar así ya en la época de los 90, yo tengo una última pregunta de esa época. ¿Cuántas personas llegabas a tatuar en una semana? Allí ¿En una semana? Sí, en la galería. Mirá, te puedo decir en un día, Bueno, un día, venga. 12 tatuos en un día. 12. ¡Buah! Pero que eran puntos. Cosas chiquitas. En esa época Eran códigos de barra. la gente ya hacía cosas chiquitas, o sea, eran entre esto y esto. Sí, los logos, ¿no? Sí. Para la gente de Eran Spotify, cosas entre 7 y unos 12 centímetros. Hombre, eso es muchísimo, eso es grandísimo. Sí, calcular, eran cositas. Eran cositas bastante chiquitas. No, 12 centímetros, olvidate. 2 centímetros entre todos, si lo sumás, lo que queda de todos. No. Era entre cositas de este tamaño a esto. Ah, eran vale, chiquitos, vale. cosas Entonces entre chiquitas. 5 y 10. Pero sí, aparte de lo que te digo, muy rara vez trabajábamos con citas, o muy pocas citas, casi todo era por la walking. calle. Era todo walking. Que prácticamente, te diría, el 90% del curro que hacíamos era walking. Para que la gente lo sepa, creo que lo hemos mencionado mucho, los walking son los que no hacen cita previa. Pasan por un estudio, les gusta algo, me quiero tatuar esto. Ala, te tatúo. Aquí te pido, Eso es aquí un te walking. mato. Exactamente. De toda la vida. Bueno, habréis visto un pequeño corte. Siempre solemos hacer como una pequeña pausa si alguien tiene alguna emergencia. Y bueno, Urinaria. Efectivamente. no quería comentar los detalles, pero sí, así de ese tipo. He echado un truño así. Y nada, bueno, hemos visto que llevamos 1 hora y pico grabando y que es mucha información en este podcast, así que hemos decidido, y para pues nos ha dicho que quiere seguir hablando, 35 años de información, que de hecho. vamos a cortar aquí y la semana que viene vamos a sacar la parte 2 de este podcast y también va a ser el final de temporada. Así que más os vale que os suscribáis, más os vale que nos sigáis en las redes sociales porque así estaréis atentos y sabréis cuándo se subirá la segunda parte, pero ya sabéis que será el miércoles que viene. Y bueno, vamos a agradecer aquí a De Pata Verde, que recordad que tenéis con el código DPVINC un 15% de descuento. Vamos a también a agradecer a True Love, que te hemos invadido un jueves muy tarde. No, pues, Sí, sí. Y Para los agradecerte que a no ti sepan, también. o sea, viene de hacerse 2 tatus, de hecho con un stencil bastante complicado. sí, tú un Y ahora día... está aquí como un campeón tomándose su té. Si te has cebada. Hablando de 35 años de trayectoria. Hasta Lo ahora, agradecemos. hasta ahora el té sienta muy bien. Ah, Sí. no, hombre, un tecito. Hay que decir, un ahí por la tecito. noche. Y Así que, nada, ¿entiendes? vamos a despedirlo. Siempre suele despedir el invitado, pero como lo vais a tener la semana que viene también, pues él dará su discurso la semana que viene. No me gustan las despedidas. Así que nada, chicos, recordad que yo soy Alex, Yo soy Richie aquí está Vara, estamos en el True Love y esto ha sido Interviews. Jugadores de gran nivel, risas y anécdotas por doquier. Es Interviews, un podcast troll, míralo, es un fiestón. Es Interviews en español, te traerá tu tatuador favorito. Y no te olvides que un nuevo tatu puedes tener si nos sigues en Insta también.